Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy estamos de nuevo en una edición de nuestros domingos de economía en el Retiro. Como sabéis, esta es una acción que se ha llevado a cabo durante 5 años, con mucho éxito por parte de nuestras asambleas, y donde hemos podido explicar, pues probablemente, los debates y las acciones y los temarios más profundos que se hayan producido en estos últimos años y de interés económico y político para todas nosotras. Así que esta vez hemos invitado al Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, una asamblea que surge del seno de las asambleas del 15M, de la Acampada Sol, de los barrios y pueblos, y que realmente tiene una gran novedad con relación a cualquier otra asamblea, y es que ejerce una acción verdaderamente novedosa, porque esta vez digamos, la acción se ejerce fundamentalmente contra los corruptos, contra los banqueros, contra los que han generado esta deuda que nos ha supuesto la esclavitud para todas las personas. Así que está con nosotros nuestros compañeros del TCJ, con los que obviamente hemos venido trabajando y participando para hacer esta acción. Intervendrán estos compañeros que también han estado trabajando las acciones y la movilización alrededor de las titulizaciones, contra las titulizaciones, y se explicará claramente lo que ha sido el contenido y el objetivo de esta querella, que ahora mismo estamos en un momento pues realmente decisivo, no por lo que va a pasar, por lo que vamos a conocer mañana, sino precisamente por lo que tendríamos que haber conocido ya, dado que el 17 de este mes se reunió ya la sala de la Audiencia Nacional para resolver concretamente si estima o no estima los recursos de apelación interpuestos por los banqueros contra la admisión a trámite de esta querella. Todo eso, que tendríamos ahora mismo que saberlo, pues probablemente no nos enteremos hasta después de saber y conocer claramente los resultados de lo que pasará hoy. Así que nos explicarán los compañeros los efectos, las consecuencias que esto tendrá para todas las personas en este país, porque realmente con esta acción se está tocando, como hemos dicho en otros artículos, en el periódico 15M y en Diagonal y en otros medios, aquí estamos tocando las entrañas del sistema. No es una querella cualquiera, realmente es una acción muy de fondo, y eso es lo que queremos trasladarles. La importancia de esta acción, la importancia jurídica, política, económica de esta acción. Así que bueno, os dejamos. Luego, después de estas intervenciones, habrá una dramatización también muy importante, porque de alguna manera recoge en lo que ha sido esa creación artística que se ha llevado a cabo en estos últimos años, y una acción muy importante porque vamos a representar uno de los entremeses, una adaptación de uno de los entremeses de una época oscura, en donde sus autores pues, nos han permitido poder adaptar ese texto concretamente al día de hoy. Así que bueno, muy contentas de estar aquí de nuevo en Economía Social. Gracias, bienvenida. Os echamos de menos. Hola, yo soy Pedro, perteneciente a la Asamblea del Tribunal Ciudadano de Justicia. Vamos, en el tribunal lo que estamos buscando ahora, como forma más inmediata, es demostrar el carácter delictivo del origen de la deuda bancaria hecha pública, a fin de generar instrumentos de negociación en la quita de la deuda, ¿no? Es decir, demostrar que toda la deuda que ha provocado los recortes y todas las restricciones de derechos en el Estado español tiene un origen delictivo, como he dicho anteriormente, y que según las propias normas de la Unión Europea no tiene por qué ser devuelto. ¿Por qué medios estamos intentando conseguir esto? Nosotros lo que estamos haciendo en el Tribunal Ciudadano de Justicia es aprovechar toda la potencia que ha generado la movilización social y vertebrar un instrumento
de canalización de la misma para concretarla en cuestiones muy concretas, ¿no? Valga la redundancia. En este caso pues, hemos empezado intentando, bueno, hemos descubierto lo que es la esencia en la generación de las burbujas inmobiliarias. Como bien sabéis, la burbuja inmobiliaria ha sido una de las causas inmediatas, o la causa inmediata de la crisis que hemos tenido ahora, aunque hay otras muchas de carácter más profundo, pero la metodología empleada para estafar a la población ha sido la generación precisamente de esta burbuja. Nos hemos dado cuenta cómo había determinados elementos que había que estudiar. En primer lugar, cómo ya los propietarios no eran los que dominaban la situación, eran los gestores. En este caso, respecto a los bancos, ya los banqueros no eran los propietarios de los bancos, sino única y exclusivamente los gestores de caudales totalmente ajenos a ellos, con lo cual los intereses que tenían eran distintos a los de esos bancos. Lo que hicieron fue estafar esos banqueros a los bancos, concediendo préstamos que tenían prohibido conceder porque se llevaban una comisión de esas concesiones. Su salario dependía de la cantidad de préstamos que diesen, tenían limitada esa capacidad de conceder préstamos y ellos la superaron para llevarse un beneficio de forma absolutamente delictiva. Eso lo llevaron a cabo infringiendo las limitaciones que hay para la emisión de dinero a través de la deuda. Desde un punto de vista conceptual, los bancos pueden generar tanto dinero a través de la concesión de préstamos como riqueza se haya generado o genere, ¿no? De tal manera que haya más o menos el mismo dinero que la riqueza. ¿Eso cómo se hace? Por un lado, se controla, se intenta que la persona a la que se le concede el préstamo, a través de su trabajo, genere riqueza suficiente y devuelva ese dinero ya en forma de riqueza real, porque ha sido generada por el trabajo, y se equilibre el dinero dado y la riqueza generada. En caso de que eso no ocurra, se establece un sistema que es de garantías. Si esa persona no gana ese dinero, el banco recupera la riqueza presente que ha metido por el dinero a través de la garantía. En el caso de los inmuebles, pues son inmuebles, las casas que se compran. La burbuja inmobiliaria se ha generado a través de la concesión de infinidad de préstamos hipotecarios que no tenían por qué haberse concedido. ¿Y cómo lo hicieron? Lo que hicieron los banqueros fue sobretasar todas las casas y los inmuebles para conceder más dinero que el de la riqueza que se iba a generar, digámoslo así. A través de la especulación, se genera mayor masa monetaria que riqueza. Una misma casa vale 5, luego vale 10, luego vale 20, luego vale 30, luego vale 40. Pero la riqueza es la misma, exactamente la misma casa. Lo que han hecho los bancos ha sido ir inyectando de forma ficticia más y más dinero al mercado inmobiliario para hacer que suban los precios de forma totalmente artificial. Y esto, como estaba explicando, se hace de la siguiente manera. Para conceder los préstamos hay unas tablas de riesgo, unas fórmulas matemáticas, en las que la tasación es una de las partes esenciales para ver si te conceden o no te conceden el préstamo. Lo que hicieron fue sobretasar los inmuebles para cuadrar esas fórmulas matemáticas de forma irregular, con unos datos falsos, y conceder préstamos que si no se hubiesen concedido. La crisis se generó cuando se concedieron todos esos préstamos que tenían un riesgo mucho mayor que el que habían calculado inicialmente y se producen los impagos. Esos impagos hacen que los bancos entren en una situación de quiebra, digámoslo así, técnica. Lo que ha hecho la banca española ha sido después estafar los propios bancos. Cuando se han estafado por los banqueros, han estafado a la población, por ejemplo, con las preferentes, con las deudas subordinadas, ¿no? Una vez que han visto que se estaban perdiendo ellos el dinero, sacan las preferentes y la deuda subordinada. Igualmente también, a través de las cláusulas abusivas, van recuperando, estafando, ahora ya es la entidad, a la población, el dinero que les ha robado a ellos previamente los banqueros. Nosotros hemos interpuesto, tenemos previsto demostrar este origen de carácter ilegal en todos los bancos del Estado español, para empezar. Pero, y como comienzo, hemos empezado con Caja Madrid, porque era digamos, el objetivo en el que teníamos más documentación, más información, y era el más factible para nosotros. Siempre empezamos por lo que ya es suficientemente difícil
de conseguir los objetivos, entonces nos vamos a lo más sencillo dentro de lo que cabe. Y en Caja Madrid, además, lo que ocurrió, este proceso que hemos comentado anteriormente, como el banquero estafa al banco, el banco estafa a la población, luego hay un último periodo en esa estafa, en Caja Madrid en concreto, que es salen a bolsa y entonces así intentan conseguir más dinero, no pueden cubrir tampoco el boquete que tenían y finalmente rescatado. Y el Estado inyecta 18.000 millones de euros en el tema en Caja Madrid. Nosotros en la primera de las querellas hemos demostrado cómo en Caja Madrid hay una entidad central, que es la Caja Madrid en sí, y hay una tasadora que depende de esa entidad. Se han puesto de acuerdo los dirigentes de ambas, que son los mismos. El presidente de Caja Madrid hay una dependencia directa de Tasa Madrid sobre Caja Madrid, además de ser digamos, su cliente único. Igualmente es miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Navasco Cobian, uno de los, digamos, el que controla totalmente Tasa Madrid. Y luego tienen un control, directamente una relación absolutamente directa con los miembros de los riesgos de Caja Madrid, ¿no? Básicamente, Sánchez Barcó, que es el director general de riesgos y financiero de riesgos, pero financiero y de medios, perdón, y Vilches, que es el de riesgos, el director de riesgos. Entre ellos, lo que hacen fundamentalmente ha sido generar la normativa que tienen que aplicar en todas las sucursales. Esa normativa igualmente han establecido cómo tienen que utilizar las tasaciones que dicen en Tasa Madrid que hay que llevar a cabo, y de esta manera, generando esta normativa, ha hecho que todos actúen para que funcione el mecanismo de la concesión ilegal de préstamos que ha desembocado en la situación actual de Caja Madrid. En la querella, esta primera, nos hemos, como siempre, bajo el mismo principio de ir a lo más sencillo debido a la dificultad que tiene ya de la tarea, nos hemos centrado en la cartera minorista, que son las casas de las que compran las personas. Es eso. Y en ella no están incluidas las promotoras. Eso no significa que la cartera minorista sea la causante en sí de la mayor cantidad de las pérdidas, ya que el 80% de estas han sido causadas por las promotoras y el 20% por la cartera minorista. Pero con la cartera minorista podemos comparar entre el precio de compra-venta y las tasaciones efectuadas y los préstamos dados. El problema que tenemos con las promotoras, además del acceso a la documentación, que es muchísimo más complicado, es el hecho de que venden elementos distintos, es decir, es un terreno, compararlo con un terreno construido, con lo cual el elemento de comparación es más complicado. Nosotros lo que hemos elegido es la misma casa, una compra-venta y el préstamo concedido. Y podemos ver claramente cómo esa casa en ese momento tenía un precio determinado, que era el precio de compra-venta, y cómo la tasación siempre era por encima. Para evitar el problema lógico que se plantea a menudo, dice, bueno, pues eso a lo mejor es un chollo, y entonces, claro, vale mucho más la tasación que la casa. Hemos utilizado una visión, hemos cogido multitud de muestras y hemos visto como en todos los casos se da lo mismo. Es decir, no hay una casualidad, sino que es una orden sistemática de sobretasación. Por eso hemos centrado ahí el tema. Como sabéis, los bancos, nada más para pedir un crédito, lo primero que nos piden es qué crédito vamos a pedir, en qué casa queremos comprar. Y esos dos elementos ya ponen de manifiesto que conocían el precio, la diferencia que hay entre el precio de tasación y el precio real, ¿no? Y bajo esos elementos fácticos tan potentes, que son innegables, es al amparo de lo que estamos desarrollando la querella que hemos presentado, ¿no? Entonces, la estrategia nuestra es, igualmente, poner de manifiesto la esencia de la generación de las burbujas y cómo los bancos han ido generando más dinero del que tenían permitido generar. Lo han hecho, es decir, cómo han ido dando más préstamos del que tenían permitido dar. Más que los bancos, los banqueros, que de esta manera es como han arruinado a los bancos. La totalidad de la deuda que se ha generado así, en las entidades bancarias, es decir, la totalidad, perdón, de la deuda rescatada, tiene un origen en, precisamente, esta deuda que se ha generado tanto en Caja Madrid como en otras cajas y otras entidades. Pero la cantidad rescatada de forma oficial no tiene nada que ver
con la cantidad de préstamos y avales que ha concedido el Estado a las entidades bancarias, que llegan hasta, según las cuentas de la Auditoría de la Deuda, 1.400.000 millones de euros. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que es un volumen brutal el que ha alcanzado la deuda. Y el origen en todos los casos igualmente es dinero. La deuda igualmente es fundamentalmente provocada por una burbuja inmobiliaria, pero ha habido otros muchos elementos de carácter secundario, como podría ser la burbuja que ha habido en sanidad u otros elementos, que también, o las propias fábricas, que también han coadyuvado a la creación de la misma. Pero nosotros nos centramos en la burbuja inmobiliaria porque es la mayor parte de la deuda se ha generado a través de la inmensa mayoría. Lo que no significa que haya muchos otros elementos de lucha en los que hay que participar igualmente. También tenemos que tener en cuenta que las cuantías rescatadas no ha entrado en el rescate en España ni un solo euro. No entró ni un solo euro. Directamente se fue a pagar el dinero que debían las entidades españolas o a avalar los préstamos que tenían pendientes con las entidades extranjeras. Básicamente los bancos franceses, alemanes y estadounidenses, y ya en menor medida italianos. El dinero, los avales que se pusieron, que fueron 54.000 millones de euros, eso sí se destinaron esencialmente a una cosa que se llamaba la Sareb, el banco malo, que llamaron después. Todo ese dinero del rescate se repartió de una manera, es decir, hubo una segunda etapa, que también tendríamos que conocer, en la que se dilapidó todo ello. ¿Y cómo se hizo? De la totalidad del dinero se invirtió en la compra de activos, digamos los tóxicos, de los bancos y se trasladan toda la titularidad, que es lo que se hace, de las casas y se llevan a la Sareb. Son 54.000 millones de euros. Y se establece una diferencia entre lo que es el capital disponible y el capital de la sociedad. De tal manera que toda la cartera de activos que tiene a su disposición las tiene porque está avalado esa cantidad por el propio Estado. ¿Vale? Y luego la capital de la empresa son 4.800 millones de euros, de los cuales dan el 55% a las entidades privadas, que son todos bancos, menos Iberdrola, que creo que es la única empresa que hay que no es financiera. Lo demás son el Santander, BBVA, las grandes, las que no han sido rescatadas. Se quedan con más de la mitad del rescate por 2.400 millones. 2.450 millones, perdón. El 55% de 4.800, lo que dé. Esa cantidad se queda el 55% del dinero del rescate. Eso es lo que ocurre con ese dinero. Nos lo vuelven a quitar. Eso también es una cuestión que tendríamos que analizar. Evidentemente, esos activos han tenido una depreciación que se calcula en torno al 40%, pero estamos hablando de unos beneficios inmediatos en la firma de más del 1.200%, que es una barbaridad. Incluso teniendo en cuenta, ya hablamos de la depreciación que hay. Durante el estudio de la generación del dinero a través de la deuda, también nos dimos cuenta desde el principio, evidentemente, cómo la forma de acceder a mayor cantidad de dinero y cómo generar ese dinero aparte de los préstamos es a través de las titulizaciones, que es, digamos, un mercado secundario de esos mismos préstamos. Cuando se concede un préstamo hipotecario por 100.000 euros, ese mismo préstamo lo vuelven a vender a otro banco y consigue otros 100.000 euros. Por esos 100.000 euros dan otro préstamo, lo vuelven a vender y así van consiguiendo más y más dinero. Aquí lo que nos hemos dado cuenta a través del estudio ha sido que los bancos han titulizado, se han centrado a la hora de titulizar las carteras con mayor riesgo. Se le han quitado de en medio el riesgo titulizándolo y vendiéndolo a terceros. Que esas carteras de mayor riesgo están constituidas, es decir, que las casas desahuciadas están en su inmensa mayoría, bueno, prácticamente su totalidad, incluidas en esas carteras de mayor riesgo. Hemos descubierto que los bancos han estado ejecutando de forma sistemática y masiva las ejecuciones hipotecarias, es decir, han estado desahuciando a la gente
sin ser los dueños de las hipotecas que estaban ejecutando. Habían vendido antes el derecho a ejecutar, habían el derecho sobre la deuda, y después de haber recibido el dinero por esa venta a través de titulizaciones, ejecutaron el préstamo y se quedaron con el dinero. Además, ejecutaron el préstamo diciendo que eran los propietarios del préstamo. ¿Y eso por qué lo podían decir? Porque en el registro de la propiedad no hay que incluir quién es el propietario. Entonces, engañaron al juez, enseñándole el registro de propiedad y a todo el mundo. De aquí se deduce que todos los desahucios son absolutamente ilegales. Eso es así. Y ahora estamos en el Tribunal Ciudadano de Justicia, somos un grupo básicamente de acción. Entonces, ahora, es decir, más que de carácter teórico, se encaminan cada cosa que vamos viendo para ver cómo se soluciona. Entonces, ahora estamos también intentando generar instrumentos para dar la vuelta a todo esto. Primero nos hemos ido enterando, gracias en gran medida también al trabajo del grupo de titulizaciones, que va a hablar con posterioridad, que es un elemento esencial, el hecho de que haya una colaboración de carácter horizontal entre las distintas asambleas, el hecho de que nos ha permitido seguir trabajando sobre ello, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a intentar es que pueda recuperar toda la gente que ha perdido sus casas, intentar recuperarlas generando los instrumentos jurídicos necesarios para ellos, que son una serie de recursos que vamos a interponer y darles una difusión masiva para que sean utilizados. También es muy importante este efecto el hecho de la difusión, es decir, que todos participemos en poner en conocimiento de los demás lo que ha ocurrido, porque es tan difícil de creer que realmente haya ocurrido esta barbaridad, que se lo cuenta a la gente y como que no lo entiende porque no puede ser verdad, pero es verdad. Ya se han ganado 11 ejecuciones en las que se han alegado esta cuestión, en las que se han visto que efectivamente que habían estado estafando los bancos, y ahora se tiene que proceder a a la apertura de una nueva zona de lucha para recuperar todo el tema de la vivienda. Como podéis ver, el Tribunal Ciudadano inicialmente, su enfoque del trabajo estaba dedicado a el hecho de la demostración de que la deuda bancaria hecha pública era de carácter ilegal. Pero ¿qué ocurre? El conocimiento y el hecho del conocimiento profesional colectivo y el carácter participativo de los estudios han hecho que se vaya ampliando y afecte igualmente también, en este caso concreto, para estas cuestiones a que nos vamos a meter en este proyecto, a solucionar incluso también el problema de la vivienda. Es un poco como ocurrió, nosotros vamos investigando, lo que estamos haciendo es una auditoría de la deuda. Por ejemplo, cuando con los compañeros de 15M para rato entraron en Caja Madrid a través de la impugnación de la salida a bolsa, una vez que estuvieron dentro viendo los papeles, hicieron un incidente y ahí sacaron el tema de las preferentes. Es decir, cuando se hace una auditoría, cuando vamos investigando más y más y vamos conociendo lo que ocurre, no sabemos nunca lo que vamos a encontrar. Lo que sabemos es que estamos buscando cosas que están mal y las vamos descubriendo. Y bueno, esto es digamos, la última acción en la que estamos incluidos. Pero nosotros estamos ahora mismo centrados igualmente, sobre todo, en el tema de llevar adelante la querella de Bankia, que es la primera de las que, perdón, de Bankia, de Caja Madrid, vaya barbaridad que acabo de decir, y ponerlas, porque tenemos que seguir, vamos a ver, interponiendo más querellas. Necesitamos también ayuda, que vengan todos los abogados que estén interesados en ello. El trabajo tenemos todo el trabajo que necesitamos, ahí los casos los tenemos ya totalmente estudiados, sabemos la metodología, necesitamos gente para interponer más y más querellas y enfrentarnos a todas estas cuestiones que se ponen de manifiesto a través de las investigaciones y las investigaciones que hemos estado llevando a cabo. Y nada más, es decir, que quien quiera echar una mano, que aquí estamos. Bueno, ahora, como habéis escuchado, en este momento, con independencia de lo que se va consiguiendo, porque hemos visto cómo también en estos últimos años las pequeñas y las grandes acciones
van avanzando en el sentido de ir consiguiendo poco a poco recuperar, digamos, poder y capacidad de transformar esta realidad que nos acosa. Y entonces yo creo que con independencia de esas, digamos, de esos avances y de que efectivamente se logre todo lo que se ha propuesto, hay una cosa fundamental que se ha conseguido con esta acción, y es poner de manifiesto la práctica sistémica del sistema financiero. O sea, hay una manera como funciona el sistema financiero, como las entidades financieras han venido, digamos, han venido desarrollándose en los últimos años, y esas prácticas se han puesto de manifiesto con esta querella. Ya les tenemos identificados, sabemos exactamente cómo hacen para, de alguna manera, saquear a los bancos que, entre otras cosas, muchos de ellos, como es el caso de las cajas, eran fundamentalmente público, de dinero público, pero ya no solo en sus acciones, en su constitución, en su participación, sino porque en realidad, incluso aunque sean privados, los propios bancos están siendo, o sea, son las personas las que depositan su dinero en ellos, y ellos, estas entidades, estos gestores, lo que hacen es, digamos, administrar y definir las políticas financieras de estas entidades. Y nosotros lo que hemos descubierto con esta acción, y cada vez vamos más y más profundizando en ello, cómo son esas prácticas sistémicas que permiten que saqueen los bancos y que de alguna manera roben a las personas, o sea, nos quiten nuestro dinero, el dinero que hemos depositado, pero también, y a partir de ahí, cómo con esas prácticas consiguen generar deuda, generar la burbuja financiera, y además, como un efecto, el más sangrante, que es por el que se ha movilizado muchísima gente, le quiten a las personas sus casas y sus viviendas. Pero no solamente eso, o sea, lo que se está viendo es que quitan mucho más. Y entonces, con estas prácticas, que ya os digo, el solo hecho de interponer esta acción y poner de manifiesto esta práctica sistémica, pues nos ha llevado a establecer, digamos, alianzas con otros grupos que también venían investigando con unas partes muy concretas de estas prácticas defraudatorias que se han producido por los gestores, que han desarrollado los gestores de estos bancos. Y es una de esas prácticas importantes, que para nosotros son de las más lesivas, es la titulización. Vamos, la titulización se produce en general en todo el sistema financiero. Lo que pasa es que con el tema de las viviendas, esto se ha demostrado lo más sangrante para la mayoría de las personas. Entonces va a venir un compañero a explicarnos exactamente en qué consiste esta titulización, cómo se manifiesta, cómo hemos descubierto esta práctica lesiva para la población. Entonces os dejamos, a no ser que en este momento haya alguien que tenga preguntas que quisiera plantear ahora antes de escuchar lo de la titulización. Yo quería saber si una vez que una entidad no existe con ese nombre, no existía como sociedad... Ven por aquí para que quedes con la... y así quien quiera escuchar tu pregunta lo tengamos registrado. A Caja Madrid, ha dicho Bankia, qué barbaridad he dicho, ¿no? Porque vais contra Caja Madrid. Eso es. Y Caja Madrid ya no existe. ¿Cómo se hace eso una vez que ya no existe un organismo, una entidad? ¿Se puede ir contra Bueno, ella? si no existen ya... Explícanoslo. Cuando son compradas siempre, esto es una cosa que ocurre de forma habitual. Con las cajas, ha habido muchas reestructuraciones. Pues simplemente la entidad que asume la personalidad anterior, asume la totalidad de derechos y obligaciones. Bankia tiene los derechos y obligaciones de todas las cajas que han sido absorbidas, igual que el resto de las cajas y todo el proceso de absorción. Eso es lo que ocurre. Entonces, desde el punto de vista personal, los delincuentes son Pepito, Manolito y Filiberto, son los mismos, y desde el punto de vista de la posible responsabilidad de la entidad sería la que da su vida. No se ha perdido ningún derecho. Sí, nada, aunque esto lo que estamos demostrando esencialmente es el carácter ilegal de la deuda de los propios bancos. Bueno, no sé si hay otra pregunta antes de pasar a titulización. Si quieres comento algo, pero no es pregunta, no lo pasamos a... Pues entonces pasemos a titulización, y entonces a partir de ahí ya vienen las intervenciones que vayan a ampliar y aportar más cosas. A ver, compañeros. Muchas gracias.
por darme esta oportunidad de hablar. He llegado un poco tarde porque nos hemos perdido desgraciadamente y teníamos algunos problemas personales que bueno, no vienen a cuento en este momento. En principio lo que vamos a intentar es, explicar bueno, brevemente en qué consiste la titulización y quiénes somos. En principio quizá empezamos mejor por quiénes somos. Vengo ahora aquí en representación del grupo de titulizaciones de la Coordinadora Regional de Vivienda de Madrid. Es un grupo que nos hemos constituido hace exactamente 6 meses, precisamente para utilizar desde el punto de vista de la vivienda, porque pertenecemos a las PAS, al grupo de PAS y Asambleas de Vivienda, como afectados por la estafa hipotecaria, como afectados por procesos de ejecución hipotecaria. Hace ya unos años hubo unos compañeros que descubrieron cómo había sido el proceso de la titulización como un modelo de negocio de la banca establecido que va, digamos, en la dirección de esa estafa hipotecaria que han descrito ahora mismo los compañeros Pedro y Miguel. Entonces, dentro de ese contexto bastante amplio de la estafa hipotecaria, uno de los modelos de negocio, como digo, es la titulización. ¿Qué es la titulización? Pues simplemente la titulización empieza con una cesión de crédito, la cesión de crédito de esa hipoteca que tiene el banco. Los bancos tienen las hipotecas y las ceden a otras personas, a otros entes. En este caso, constituyen una cosa que se llama fondos de titulización hipotecaria. Se trata simplemente de que se constituye un recipiente que lo gestiona una sociedad gestora, que en realidad es una sociedad que está participada por los mismos bancos, y entonces en ese recipiente se meten una cantidad de hipotecas y se emiten unos bonos. Lo que ocurre es que al hacer ese proceso de cesión de crédito y de constitución de los fondos, las hipotecas, al venderse esos bonos, ya no pertenecen a los bancos, sino que pertenecen a los bonistas. Se produce una transferencia de la titularidad. Sin embargo, en los procesos de ejecución hipotecaria que tenemos las personas que estamos afectadas por las hipotecas, los bancos siguen afirmando que son los dueños, los titulares de esas deudas, lo cual no es cierto. Los fondos de titulización hipotecaria no tienen personalidad jurídica, es decir, que son un simple contenedor de esas hipotecas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento... Pero disculpa, te has dicho que se pasaban unos entes, ¿no? ¿Esos entes sí. no tienen personalidad jurídica? Sí, los fondos, ese ente, digamos, por definirlo de alguna manera, es el fondo de titulización. De titulización no es hipotecaria. No tiene personalidad jurídica, sino simplemente es un contenedor. Ese contenedor está gestionado por una sociedad que se llama la sociedad gestora. Que es lo que decía, esa sociedad gestora pertenece en realidad a los bancos, está participada por los bancos. ¿De acuerdo? Que son los mismos, pero... Ese es justamente el modelo de negocio de ocultación de la transferencia de las deudas. Eso no puede ser legal, ¿no? No, es completamente legal. Es que esa es la cuestión. Lo que es curioso es que es legal ceder un crédito. Lo que ocurre que no es, digamos, que es abusivo, eso está en las cláusulas de las hipotecas, es abusivo cederlas sin informar al deudor. Eso es lo que ocurre. En todas las hipotecas que tenemos, resulta que hay una cláusula, que es la cláusula de cesión de crédito, en la que se dice que la persona que firma esa hipoteca renuncia a ser informado. Eso parece que se dice, bueno, pues si no te han informado, pues no pasa nada. Sí, eso tiene una consecuencia muy importante, puesto que incluso por una ley hipotecaria, es una ley hipotecaria muy antigua y completamente hecha a la medida de los bancos, resulta que renunciar a esa información tiene una consecuencia que es que renunciamos al derecho de tanteo y retracto. ¿Qué significa ese derecho de tanteo y retracto? Significa que cuando uno vende, cuando una persona compra una deuda, la persona que era el deudor tiene derecho a ser informado. Y entonces durante un periodo de 9 días tendría derecho a comprar la deuda por el importe por el que se haya vendido. ¿Por qué es importante eso? Pues porque
dentro de este proceso de la estafa hipotecaria que empieza, como han dicho los compañeros, con esta deuda legítima, la sobretasación de las hipotecas, es el método de hacer esa deuda, de inflar la deuda. Desde el principio la deuda está inflada, la deuda no corresponde al valor real de las viviendas. Después se cede el crédito y entonces a partir de ahí hay un proceso muy tóxico. Primeramente, los bancos, las sociedades gestoras tienen esos fondos de titulación hipotecaria, son los bonistas los que tienen la propiedad, no los bancos, y los bancos liberan el capital para poder otra vez conceder más hipotecas y seguir inflando la burbuja. ¿De acuerdo? Simplemente existe una cuestión muy importante. Cuando un banco concede un préstamo, tiene que tener un capital que suele ser ese capital, core capital que llaman, que en estos momentos está en el 8% del total. O sea, el banco tiene un 8% de capital para conceder un 100% de préstamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando cuando el banco cede los créditos y crea fondos de titulización, vende y recibe un dinero por esos préstamos. Entonces libera ese dinero, lo puede emplear en volver a conceder hipotecas y posteriormente volver a cederlas a fondos de titulización hipotecaria. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, con la sobretasación y la concesión de hipotecas y la constitución de los fondos de titulización hipotecaria, el banco puede inflar una burbuja ad libitum. Únicamente la burbuja se explotó cuando cuando no había posibilidad de seguir subiendo el precio de las viviendas. Ese fue el momento en el que en Estados Unidos explotó la burbuja de las hipotecas subprime. Ya era imposible seguir subiendo el valor de las viviendas y las personas que compraban esas hipotecas iban a ser incapaces en toda su vida de pagar esa deuda. ¿De acuerdo? Yo sé que es una cosa que suena como muy extraña. Es un modelo de negocio completamente pensado para crear una deuda absolutamente legítima y real que no tiene nada que ver con la economía real. Y ese es solo el principio, puesto que después hay todavía más pasos posibles. Por ejemplo, después de que explotara la burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja financiera y hubo bancos que quebraron. Por ejemplo, esta quiebra empezó en Lehman Brothers en el 2008 y después siguieron otros bancos. A partir de ese momento, un momento, porque he perdido el hilo. ¿Qué es lo que quería decir? Que los bancos entonces empezaron a... Sí, bueno, hubo un rescate, o sea, la deuda pública, la deuda privada se convirtió en una deuda pública. ¿De acuerdo? Y esa deuda pública es la deuda que han comentado los compañeros que estamos pagando todos nosotros. El rescate bancario se hizo de manera que los estados empezaron a pagar la deuda de los bancos. ¿De acuerdo? Y entonces esa deuda de los bancos ha sido la que ha provocado los recortes en educación, en sanidad, en toda una serie de aspectos del estado de bienestar. Entonces, posteriormente, esa deuda, los bancos han sido rescatados, creando el FROB, y entonces, no sé si me estáis... Sí. Vale. ¿Cómo? Sí, bueno. Sí. No, bueno, el retracto, el derecho y retracto, yo creo que es más eficaz en el momento en que ha pasado un fondo buitre. ¿Por qué? Porque realmente cuando una hipoteca pasa al fondo buitre ha sido comprada por un precio muy inferior al precio inicial. ¿De acuerdo? Entonces, como las hipotecas las compran por un precio muy inferior, nosotros seríamos en teoría capaces de poder comprarla por ese precio. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, esta cuestión es, no voy a seguir con la explicación de los fondos de titulización. En principio lo que quería era presentar el grupo de titulización hipotecaria que estamos trabajando ya desde hace 6 meses en la Comunidad de Madrid. Gracias a los compañeros informáticos del 15M hemos creado una herramienta informática que va a ser capaz de permitir que busquemos las hipotecas en los fondos de titulización con el número de préstamo y también con el número de finca, de registro de la finca. Simplemente tendremos que introducir el importe de nuestra hipoteca, el nombre del banco, y entonces salen unos resultados de en qué fondos existen hipotecas con ese importe. De esa manera podemos empezar a buscar la que nos corresponde, si nuestra hipoteca está dentro de esos fondos. Por ahora solamente hay una serie pequeña de fondos que se han introducido, pero con el tiempo y con la ayuda de todas, informáticas y economistas, esperemos que dentro de poco podamos tener todos los fondos dentro de esa herramienta. Entonces, en principio lo que necesitamos, compañeros economistas e informáticos que nos ayuden a estudiar más en profundidad esta herramienta de la titulización. Sí, la asamblea la tenemos los sábados por la mañana en la calle Quero, en Aluche, en Madrid. Nos reunimos. ¿Quero? Sí, calle Quero, número 69. 69. Está cerca de Aluche. A las 11 de la mañana. Bueno, darle las gracias al compañero de titulización. Y decir también que este grupo de trabajo para nosotros es ahora fundamental para el TSJ, es absolutamente importante poder demostrar cómo se ha realizado esta práctica de la titulización. Nosotros desde el Grupo de Economía siempre hemos defendido la existencia de las entidades financieras que de alguna manera lo que hacen es aunar los recursos de toda la población para ponerlos al servicio de la población, porque tenemos absolutamente clara esa necesidad, la necesidad de financiar, la necesidad financiera, la necesidad de aunar recursos de todas para ponerlos al servicio, al común de todas las personas. Ahora, lo que siempre hemos combatido son las prácticas como las que hemos estado describiendo, que lo único que hacen es estafar a las personas y estafar a los propios bancos. En este caso, al ejercer la acción contra los estafadores y los gestores de Caja Madrid y por ende de la entidad que luego se ha subrogado en Caja Madrid, que es Bankia, lo que estamos de alguna manera es defendiendo a la entidad financiera. O sea, nosotros no estamos contra Bankia ni contra Caja Madrid. Nosotros estamos defendiendo precisamente lo que es la entidad financiera para el común de todas las personas. Queremos recuperar ese dinero porque sabemos que esos dineros con los cuales se han reflotado tanto Caja Madrid como Bankia, como todo el sistema financiero, lo han sacado de los recursos nuestros, tanto de Hacienda, tanto de los impuestos, como de todas las personas que en su momento depositaron los dineros en estas entidades financieras. Y lo que estamos obviamente defendiendo y apoyando es la existencia de unas finanzas saneadas, controladas y absolutamente participadas y con unas directrices obviamente que obedezcan no a que algunos se enriquezcan como está sucediendo y se lo lleven a paraísos fiscales,
sino a que efectivamente estas finanzas y estas entidades financieras apoyen lo que es realmente las necesidades de todas las personas, y entre ellas fundamentalmente, obviamente, lo que es el derecho a una vivienda, que desde luego también apoyamos la existencia de un parque de vivienda en alquiler, que es lo que ahora mismo tendrían que estar haciendo las entidades financieras, financiando de manera genérica y masiva lo que son verdaderos parques de alquiler para el acceso de todas las personas. Bien, dicho esto, que ya son consensos propios de nuestra Asamblea de Economía Sol, decir igualmente que el proceso de titulización es tan importante porque con ello estamos demostrando una parte fundamental de cómo se ha cometido la estafa en las entidades financieras. Nos permite, en el momento en que nosotros demostramos que al menos, por lo menos de esos 100 expedientes que aportamos con la querella, que ya vamos en más de 50, muchos más, han sido titulizados y los que hemos sido descubiertos, que es una labor verdaderamente de hormiga, como lo ha dicho el compañero, una labor verdaderamente dispendiosa de averiguación, tanto de informáticos como de economistas y de cualquier persona que se dedique a hacerlo una vez que aprenda cómo se hace esa búsqueda, el poder demostrar que esas viviendas y esos expedientes que nosotros hemos aportado con la querella se han titulizado, nosotros ya estamos describiendo y señalando una parte importante de la responsabilidad que le estamos adjudicando a los querellados. Nosotros decimos, de esta manera es como nos han estafado, y eso lo tenemos que mostrar a partir de la titulización. Entonces, esta acción que hemos hecho de nivel general, de alguna manera también repercutirá, obviamente que lo que intentan, es el objetivo del grupo de titulizaciones, poder recuperar de todas esas personas a las cuales se les ha titulizado su crédito, recuperar parte de ese crédito y desde luego recuperar su vivienda en la medida en que se van a poder ejercer a partir de ahí otras acciones, otras muchas acciones. Pero en lo que respecta a la nuestra, a la del TCJ, para nosotros es un apoyo fundamental. Es más, podría deciros que una de las respuestas de las oposiciones que se han presentado por parte de los querellados frente a nuestra querella, incluso alegado por la propia Fiscalía, que tiene narices, que haya hablado de que no hay titulizaciones, es que nosotros sí hemos podido demostrar que muy en contra de lo que dice la Fiscalía, sí que ha habido titulizaciones y sí que lo podemos demostrar. Y lo estamos demostrando y se van a tener que tragar todas esas afirmaciones en las cuales lo único que han hecho es ocultar la responsabilidad penal de los gestores. Porque además, otra de las cosas que con esta querella se demuestra es que efectivamente han dicho, pero si lo hacen todos, y efectivamente es que lo han hecho todos. Todos han titulizado, todos han estafado, todos han engañado y todos se han apropiado. Y entonces, pero el hecho de que lo hayan hecho todos, les ha permitido durante todo este tiempo ocultar la mecánica, la práctica y cómo se ha hecho. Ya una vez que nosotros hemos descrito y hemos podido designar, es que lo hacen de esta manera, es que esta es la manera como nos han robado, entonces ya las entidades de control que tendrán que empezar a funcionar, tanto la CNMV como el Banco de España tendrán que empezar a decir, esto ya se paró. Y eso es lo que hemos conseguido con la acción de las asambleas, pararlo, hasta aquí hemos llegado. Bueno, ahora espero que... ¿Me das la palabra o alguien quiere hablar? Claro, ahora espero que la gente intervenga, pregunte. Vamos, que ellos se lo guisaban y ellos se lo comían, ¿no? Bueno, yo creo que Liliana ha hecho una puntualización muy importante. El sistema financiero es necesario, porque es muy difícil comprar y vender sin dinero. O sea, tendríamos que estar con el a ver si tengo yo 3 kilos, un cordero para poderme... Eso es imposible. El trueque es, a la altura que estamos, que sería imposible. Pero entonces, lo que sí que es muy importante que ha dicho Liliana, que se hace falta la banca, pero otro tipo de banca. Por eso yo que estoy aquí, que ya sabéis que aparte de estar con vosotros, estoy también en la plataforma por la banca pública, eso que dice Goyri Golzarri, que es que últimamente ha habido un congreso de periodistas diciendo, no tiene sentido la banca pública. Sí, señor, es otro tipo de banca. Luego la banca pública al servicio de todos y sin esas prácticas fraudulentas. Lo digo porque también uniendo sinergias con el grupo este de titulaciones,
nosotros también estamos haciendo un curso de banca pública en ATAC un sábado por la mañana. Entonces, deberíamos, la gente que estamos allí, centrarnos a lo mejor en algún aspecto, porque hace falta, todo lo que han explicado los compañeros, la gente lo oye y se le hace un barullo así mental y hay que ir poco a poco qué significa eso del core capital, qué parte se puede prestar, cómo se miran los activos, que los activos no se dicen, es que suman los activos 30, ojo, suman 30, pero ellos no ponen 30, ellos ponen solamente 4 porque dicen que los demás no tienen riesgos, hacen unos cambalaches que hay que cambiarlos. Bueno, eso primero, o sea, la banca pública está demostrado que se necesita porque es otro tipo de banca pública. Luego, otra cosa importante, se va teniendo influencia en la sociedad, porque ya Elvira Rodríguez de la Comisión Nacional del Mercado de Valores está diciendo que los sueldos de los gestores no tienen que ser solo dependiendo de lo que habían prestado, sino que ahora hay que tener en cuenta los riesgos. Es decir, si estamos en un sistema capitalista, estamos para lo bueno y para lo malo. Si va bien, cobro, pero si va mal, asumo mi riesgo. Y aquí no querían, los gestores no han querido asumir ningún tipo de riesgo. Vale. Y luego otra cosa que también se ha dicho que quería puntualizar es que el problema ha sido que los bancos han trasladado la deuda privada, han hecho que se traslade la deuda privada en deuda pública, que sí es verdad, pero el problema fundamental ha sido que han causado esta crisis. No solamente esta apreciación de que ha habido deuda pública, sino que han causado la crisis. Porque las crisis se crean cuando hay mucha deuda privada. Hay estudios hechos, hay un libro de Steve King donde simplemente enumera en los años en que casi no había deuda privada, había un 25% de deuda privada respecto al PIB. El PIB en los años después de la posguerra, cuando apenas había deuda privada, no había crisis. ¿Qué ha pasado? Que empiezan los bancos a prestar por encima de lo que pueden prestar por estos tipos de sistemas. Y cuando esa deuda privada se hace tan grande, es cuando vienen las crisis. O sea, que no es solamente el problema de que se convierte en deuda pública, sino que y además ese aumento de la deuda privada son especulativas, porque la gente no necesita más que un 20%, y porque hay una deuda privada del 100% o del 100 y pico por ciento, del 200%, porque es deuda especulativa. Y la especulativa, como ha explicado el compañero, simplemente sirve para aumentar los precios, para comprar, para vender, para comprar, para vender. Y cuando llega un momento en que, como ha explicado el compañero, es tan caro el activo que no se puede pagar, entonces viene la burbuja. ¿Y la burbuja a quién perjudica? Perjudica precisamente a la población. No perjudica a los banqueros ni a las grandes fortunas, a la población corriente. Entonces a mí me parece también muy interesante lo que habéis dicho del retrato, cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer. Entonces, yo propongo que estemos coordinados, que sepáis que este sábado tenemos la segunda sesión de Economía y Banca Pública para dar una base a lo que se va a hacer, no solamente para este caso, sino si algún día tenemos una banca pública, hará falta un observatorio ciudadano, donde esos ciudadanos no hablen por hablar. Tenemos que ser científicos, con datos y conociendo la realidad. Compañeros, no sé si preguntas, aspectos que no se queden dudosos, porque realmente esto se cuenta fácil, pero realmente es más complejo. Es complejo. De la mitad no me he enterado, pero bueno. Bueno, pues mira. Lo que sí, eso es que algo he hecho muy bien en mi vida, no hipotecarme nunca, ¿no? Algo bueno hecho. Efectivamente, es una buena. Bueno, no sé quién más. Ven para acá. Y así ya queda grabado. Hola, Pablo. Yo vengo de Getafe y entonces hemos hecho algún taller de buscar préstamos en utilizaciones y a veces hemos encontrado que aparece que está liquidado, que ese fondo está liquidado y no me queda claro si eso quiere decir que ha vuelto al banco, ha vuelto a comprar el banco y por lo tanto el banco no va a tener el derecho sobre los créditos. Si me puedes explicar.
Bueno, a ver si ahora queda un poco más claro, estoy un poco más brillante, porque antes no está muy brillante. Digamos que, ya te digo, hoy estoy un poquito desconcentrado por varias cuestiones. Vamos a ver si me centro y entonces lo digo. La verdad es que la pregunta de la compañera es muy interesante. Efectivamente, eso es una de las cosas que queremos estudiar en concreto en el grupo de utilizaciones. Descubrimos la utilización, es decir, las hipotecas se metían en los fondos y a partir de ahí dejaban de ser propiedad de los bancos. Pero justamente a raíz de la crisis financiera, resulta que la mayoría de los fondos fueron liquidados mucho antes de su periodo de liquidación normal, puesto que los fondos están abiertos normalmente durante todo el tiempo de vida de las hipotecas. Es decir, las hipotecas se firmaban durante la burbuja hipotecaria a 30, 35, 40 años. Entonces, esa es la vida normal del fondo, sería esa. Entonces, los fondos, sin embargo, no eran rentables. Ya no podían dar los intereses que estaban fijados al principio. Entonces, dentro de las mismas escrituras de los fondos, existe un método, digamos, un proceso de liquidación anticipada, cuando no pueden pagar los intereses que pagan a los bonistas, ¿no? Los inversores. Entonces, sabemos que la mayoría, una cantidad, prácticamente casi todos, o más de la mitad, 3/4, digamos, de los fondos han sido liquidados y algunos están en proceso de liquidación, es decir, ahí siguen existiendo, pero no están extinguidos del todo, y algunos ya, después de haber liquidado todos los activos, vendido todo lo que podían vender y pagado todo lo que podían pagar a los bonistas, se han extinguido. Entonces, a partir de ahí hay una cosa que se llama escritura de extinción, ¿no? Hay una escritura de constitución por la lista de préstamos y luego la escritura de extinción, y a partir del fondo deja de existir. Entonces, hemos visto que tenemos que estudiar no solo la titulización, sino lo que pasa después. Sabemos un par de cosillas. Por ejemplo, sabemos que una parte de esas escrituras que se han sacado y que ya no están en los fondos se han entregado como colaterales, es decir, garantías al Banco Central Europeo para que los bancos consiguieran préstamos. Esa es una de las maneras. Entonces, hay una cantidad de hipotecas que eso es precisamente lo que, por eso la verdad la compañera, necesitamos, porque nosotros en principio no somos economistas, yo no soy economista ni hay economistas en nuestro grupo, hemos sido, digamos, personas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha cómo funcionaba esto. Entonces hay una serie de cosas que se nos escapan, y una de las cosas que necesitamos investigar es qué ocurre con las hipotecas que efectivamente ya no están en los fondos, de los fondos extinguidos o liquidados. Entonces, una de las cosas que sí que hemos visto es que pueden estar como colaterales en el Banco Central Europeo, de préstamos, que sabemos que hay programas de préstamos del Banco Central Europeo. Y otra de las cosas es precisamente lo que ya se ha comentado aquí, ventas a fondos buitre. Esas ventas son, sabemos, porque hemos visto casos en los que ha habido hipotecas que se han vendido con una rebaja muy grande. El fondo buitre es una entidad que lo dice muy bien, la verdad, su nombre. Es un buitre que está esperando a la carroña. Después de todo el proceso de la crisis financiera, las hipotecas ya no valían nada, estaban sobretasadas. Entonces el fondo buitre llega posiblemente, que no es un fondo igual que el fondo de titulización, porque es una empresa, son empresas realmente. Entonces esas empresas que están pensadas para reciclar la carroña hipotecaria, lo que ya no vale nada. Entonces la compran por su precio real, que es cero, o digamos a veces no cero, pero sí con rebajas del 90 o 95%. Entonces, a partir de ese momento es cuando entra el derecho, es muy importante para los hipotecados el derecho de antirretracto, puesto que ya hemos sido estafados con la sobretasación, nuestras deudas se han vendido, los bancos en los juzgados nos reclaman toda la deuda, más intereses moratorios, o sea que aumenta la deuda. Hay personas que deben en estos momentos, después de haber estado pagando años, por 5 años, 6, 7, 10 años, deben más de lo que debían al principio. Sin embargo, esa deuda, el fondo buitre lo ha adquirido por lo que vale, en realidad, que es el 5% de todo. En ese momento existen ya, por lo menos hemos visto, que sepamos, una sentencia en un juzgado de Arribeira, en A Coruña, en el que un juez ha dictaminado
que una persona que era hipotecada ha podido comprar la deuda, su deuda, al fondo buitre que se le habían cedido por el importe real que él había pagado. Ese es el derecho de adelanto y retraso. Entonces sabemos que hay bastantes casos en los que esto ocurre y luego hay todavía más dudas sobre otros posibles caminos que hayan podido llevar a las hipotecas. Entonces, para los intereses de los hipotecados morosos, o sea, que no pueden pagar las hipotecas, que son desgraciadamente muchos en ese periodo de la burbuja hipotecaria, es muy importante poder ejercer ese derecho de adelanto y retraso y saber, tener los instrumentos para saber cuál es la historia de la hipoteca desde el principio hasta el final. ¿Quién es el verdadero dueño de la deuda en este momento y cuánto ha pagado? Y a partir de ahí exigir que nosotros la compremos por ese precio. Espero que ahora haya quedado un poco más claro. Entonces, perdón. Sí. Perdón, cuando el hipotecado renuncia a toda esa información, está renunciando a llevarse un pico en cada transacción, ¿no? Sí, la cláusula de cesión de crédito es muy tóxica porque realmente permite ocultar todas las transacciones posteriores. O sea, no solo una, sino todas. No es, o sea, vamos a ver, en la ley hipotecaria, digamos, está establecido que los hipotecados tienen derecho a ser informados. O sea, concretamente lo que se dice es, las deudas se pueden vender sin límite, pero el hipotecado, o sea, el deudor tiene derecho a conocer. ¿De acuerdo? No tiene obligación, entonces, no están obligados. Exactamente, es una cláusula abusiva, igual que muchas otras cláusulas abusivas que están en las hipotecas, puesto que renunciamos a ese derecho y eso implica que luego no vamos a poder ejercer el derecho de adelanto y retraso. ¿Y los fondos buitres estarían en el banco malo? ¿Los fondos buitres, perdón, están? ¿Están en el banco malo? No, lo que está en el banco malo son viviendas. Las viviendas, o sea, que se han perdido, por ejemplo, después del proceso de ejecución hipotecaria, los bancos han adquirido, han recibido una serie de viviendas muy grandes que para ellos son muy tóxicas, puesto que no las pueden vender, son activos inmobiliarios. Son igual que las mismas hipotecas, que son activos poco líquidos, no se pueden vender fácilmente. Entonces esas viviendas, el acuerdo con el rescate era pasarlas al banco malo, que era el que se encargaba de gestionarlas. Y entonces, bueno, después ha habido una serie de acuerdos, por ejemplo, en algunos bancos rescatados, o sea, cajas, por ejemplo, rescatadas, está el caso paradigmático de Caixa Catalunya, fue comprada por el BBVA, pero con una rebaja sustancial, una cantidad importantísima de dinero que puso el FROB, y luego las hipotecas que compró de Caixa Catalunya las pusieron, la vendieron a un fondo buitre y después se pusieron en un fondo de titulización. O sea, hay todo un método realmente increíble de ocultación de la deuda. O sea, la compró Blackstone, concretamente, un fondo de inversión brutal internacional americano. Compró las deudas con una rebaja ya muy importante, esa diferencia la pagó el FROB y después se han metido en un fondo de titulización. En ese momento ese fondo de titulización, que se llama FTA 2015, está gestionado por una sociedad que se llama Anticipa y pide a los hipotecados de esa caja Catalunya, les pide el importe total de la deuda. ¿No se podría obligar a los bancos a que esa vivienda fuera social? Porque en Europa sí se hace. Sí, un poco más alto porque no la he escuchado. Obligar a los bancos a que... Más alto, sí. Habla para la cámara. A los bancos se les podría obligar a que esas viviendas fueran sociales como en Europa. Sí, bueno, una de las... Repite la pregunta para que... Sí, por supuesto. Bueno, lo que ha dicho la compañera, si se puede obligar a los bancos a que las viviendas sean sociales. Esa es una de las reivindicaciones de las asambleas de vivienda y de las PAS, que las viviendas se pongan a disposición de la gente. Una de las reivindicaciones es que para solucionar las deudas hay diferentes formas de solucionar las deudas que se tienen, una dación en pago con un alquiler social. Es decir, que esas viviendas se pongan a disposición de los ayuntamientos, por ejemplo, sería una solución. También que las comunidades y los ayuntamientos gestionen a través de las empresas públicas de vivienda esas viviendas que adquieren de los bancos. Es una de las reivindicaciones. Sí,
hacemos un par de preguntas más porque ya viene la dramatización enseguida. Ven para acá. Una compañera que estuvo desde el inicio en el TCJ, había ido y ahora ha vuelto. Es una alegría tenerla con nosotros. Mi alegría volver. Está en el grupo de nuestro... A ver, yo tengo una pregunta para las abogadas, si se pueda decirme. El registro mercantil, la información del registro mercantil es pública, porque a mí me surge esta pregunta debido a que ya hay personas que están viviendo en sus propias casas, pero alquiladas por una empresa, ¿no? Se sobreentiende que esa empresa tiene que ver con el banco con quien tenían su hipoteca. Entonces, ¿cómo averiguamos qué tipo de empresa es esa? Si es una inmobiliaria cualquiera, es una inmobiliaria del banco, es a su vez un fondo buitre gestionado directamente por el mismo banco. Y me surge la idea de que el registro mercantil tiene que darnos esa información, pero ¿es pública esa información o tenemos que ir a hacer un escrito de parte de una empresa o cómo lo hacemos? Es una cuestión para economistas no profesionales. Investigadoras, o interesados, no sé si o autodidactas. No puedo decir si el... Aquí el compañero. Que le repita, claro. Sí, a ver, la idea es esta. Conozco un caso de una persona que está viviendo en su casa, pero después de evitar el desahucio y sin que le diesen condonación, tiene un alquiler social con una empresa. Su hipoteca pasó de mano en mano entre varios bancos, porque fueron absorbidos sucesivamente por varios bancos, ¿no? Ahora, la empresa que le concede el préstamo es una empresa que se entiende pertenece a uno de los bancos de los que él tenía la hipoteca, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son esa empresa? ¿Por qué? Porque podemos a través de esto averiguar que esa empresa sea, por ejemplo, una inmobiliaria independiente que el banco le ha concedido la administración de esa casa, que sea una inmobiliaria del mismo banco o a su vez que sea un fondo buitre. Bueno, aquí la pregunta es, ¿quién es el propietario de la casa? Sí, ¿cómo lo averiguamos? Pero para ir a... El propietario de la casa es el titular del contrato de arrendamiento, tiene que estar en el contrato. Sí, pero lo que queremos saber es la empresa. ¿De dónde sale esa empresa? ¿Cómo llegó a sus manos el piso? Vamos a ver, la empresa, aquel que puede arrendar el piso es el propietario. Si la tiene un fondo buitre, el propietario es el fondo buitre. Si la ha adjudicado un pago el banco, el propietario es el banco. Pedro, hablas aquí, hablas aquí. Bueno, si se ha adjudicado el banco, el propietario es el banco. Si la ha comprado un fondo buitre, es un fondo buitre. Si se la ha vendido a un tercero, será el tercero. Pero el que te va a alquilar. Sí, pero la parte de la pregunta es saber quiénes son ellos. ¿Cómo lo sabes? Bueno, en el contrato de arrendamiento. Ya, pero es que hay otra historia. De por medio ha ocurrido que el alquiler era a 5 años. Ahora les dicen, no, nos lo hemos pensado y va a ser solo por 3 años. Eso no puede ser. Él hace un escrito de respuesta. No, ya viene hecho por 5 años. Pero es que a 5 años ya no existe, los alquileres son a 1 año y te lo tienen que... No, pero no espera, la historia va así, se retractan de hacerle 5 años. Él hace un escrito diciendo, pero habíamos acordado esto y tal, ¿no? Y ¿sabes la respuesta que le dan? Que lo que no sé es que si la tiene por escrito, ¿no? Le dicen, no sabemos dónde está tu piso, no sabemos dónde, no lo tenemos en ninguna base de datos. Ellos mismos, la empresa esta, dicen, no sabemos cómo es que nosotros te hemos alquilado el Muy piso. bien, vale. Yo no sé exactamente el caso concreto de la empresa esta, cómo funciona. Vamos a ver. Lo que hay es por qué en el tema de las utilizaciones hemos podido entrar en una contradicción del sistema. ¿Cuál es la contradicción del sistema? Pues el que no tenía personalidad jurídica, los fondos, porque lo tenían los bonistas eran los propietarios. ¿Para qué quería el sistema que los bonistas no tuviesen personalidad jurídica? Para que no se pudiesen quejar a los bancos ni ir contra los bancos de lo que les iban a robar. Por ejemplo, lo que han hecho los bancos ha sido venderles a ellos y como ni se enteran,
han ejecutado las hipotecas sin ser los propietarios. Para eso el gobierno había tenido una ley que decía que no hacía falta inscribirla en el registro de la propiedad. Entonces ellos han ejecutado 350.000 viviendas. Que haya otro sistema por el cual una empresa se haya hecho cargo de, pues probablemente, hay toda la opacidad, pero siempre el que va a alquilar es el propietario. Y si alguno alquila en nombre de alguien, tiene que decir que alquila en nombre de alguien. Y si queremos saber quién es la empresa que lo ha hecho eso, será una propietaria. Ahora, con el caos, con el marasmo que hay, pues para el caso que tú preguntas, habría que saber mucho más concretamente todo, porque yo te digo, hacen lo que quieren. ¿Vale? Pero la propiedad ¿cómo se llama la propiedad? Oye, el catastro. Solo una puntualización, en realidad. La cuestión del registro mercantil, entiendo, tiene que ver con la titularidad de la empresa, o sea, quiénes son los accionistas de la empresa, si es una empresa, digamos, una sociedad limitada, una sociedad anónima y tal. Pero en este caso lo que importa, lo que es quizá en mi opinión más importante, es saber quién es el propietario del piso. Para eso hay que ir al registro de la propiedad. Es el registro de la propiedad el que tiene que indicarnos esa información. Y a veces lo que ocurre, que es cierto, sabemos que ha ocurrido en muchas ocasiones que los bancos, cuando han titulizado hipotecas, no han y realmente las han vendido, o incluso cuando después de procesos de ejecución hipotecaria se han quedado con los pisos, no los inscriben mientras estén dentro de los fondos. Entonces hay que preguntar, intentar ver, a ver, no sé qué herramientas habrá, realmente jurídicas o digamos administrativas, para conseguir saber realmente en un momento dado quién es el verdadero propietario de la casa. En todo caso, lo que sí es cierto es que para, digamos, tanto el arrendatario como la persona que de alguna manera esté ahora disfrutando de su vivienda y se ve ante una situación como esa, lo que tiene que hacer primeramente pues es enterarse jurídicamente de qué acciones tiene, porque probablemente pueda seguir ejerciendo, disfrutando de ese piso en calidad de arrendatario o de legítimo propietario, digamos en cuanto que hipotecado y adquirido esa vivienda, y pueda seguir ejerciéndola indefinidamente mientras que nadie ejerza una acción contra él. Entonces él ha firmado un contrato, en su contrato dice que paga el alquiler o lo que sea durante el tiempo que sea, y él puede seguir disfrutando si quiere hacer efectivo ese contrato. Ahora, si hay una entidad, la que sea, que le vaya a reclamar ese piso por las razones que sea, pues será frente a esa entidad frente a la que tenga que ejercer la acción que corresponda, y probablemente se encontrará con que efectivamente hay una usurpación de esa propiedad porque no aparece en el registro de la propiedad la persona o la entidad que le está requiriendo que abandone el piso o que cambien las condiciones de la contratación. En ese momento es cuando él dirá, no, yo me opongo ante esta entidad que me está haciendo esa reclamación o que me está ejecutando por las razones de porque no es la legítima titular de este piso, que es lo que pasa de alguna manera con las acciones que se derivan de todo el proceso de titulización. La gente está diciendo, es un poco lo mismo, porque la gente dice, vamos a ver, esta entidad que me está demandando, me está ejecutando por el impago de una hipoteca, resulta que no tiene la legitimación activa para demandarme. O sea, yo no tengo por qué responder frente a esa entidad, y eso ya directamente significa que se archiva el procedimiento. Entonces es una manera también, pues ya quien tenga esa propiedad o detente ese título tendrá que ejercer la acción, pero ya no será el que inicialmente ha demandado. Entonces tenéis, o sea, como siempre, aquí hay que juntarse, hay que buscar una asesoría jurídica, hay que saber qué acciones jurídicas tenemos en cada caso, que pueden ser varias, de distinto tipo, ante diferentes tribunales y por diferentes procedimientos, que pueden ser el ejecutivo, el hipotecario, el ordinario, el mercantil, ve tú a saber, y en ese caso, pues ejercerlas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que le decimos a todo el mundo? Seguir disfrutando de vuestra vivienda hasta que no os demanden. En principio, esa es una solución. Pero entre tanto no hay que cruzarse de brazos. Entre tanto hay que juntarse, asamblearse, reunir esfuerzos comunes y
y buscar la manera de obtener una buena asesoría jurídica para cuando haya que responder. Vamos a esperar. A ver. Habría que ver. Hola. Perdón, es que hace calor. ¿Queréis agua alguna? ¿Alguien quiere agua? ¿Nadie quiere agua? Son 3 euros. La participación preferente son 3 euros, recauda Óscar. Bueno, pues estoy aquí para explicarles cómo fue la cosa. Lo traigo aquí todo bien apuntado, ¿eh? Y va a ser un momentito, pero hay que dejar un poco las cosas claras. Bueno, yo soy Raposo, y vine del FMI a salvar Caja Madrid, que había sido pues mangoneada, blesada, moral santinizada y para colmo fusionada con ruinas valencianas. Bueno, ya saben cómo son, ¿eh? Qué horteras, qué horteradas. ¿Cómo? ¿Que no soy apropiado? ¿Que soy gafe? ¿Que todo lo que toco se deshace? ¿Que soy negociante manirroto y marrullero? ¿Que las empresas de mi familia junto a mis hermanos he arruinado? ¡Brujas a mí! Pues conmigo vais listas. Pero por favor, pero si yo soy persona de consenso desde que nací. Vamos a ver. Aunque la cosa pintara muy mal, Caja Madrid con mi carisma iba a reflotar. Inventamos un nuevo producto financiero. No daba nada a cambio, pero atraía mucho dinero. ¿Qué más quería la gente? No, un desfalco no, para nada. Eran participaciones preferentes en cajas bien aparentes. ¿Deuda permanente? No, esto no es deuda permanente, ¿eh? Se ofrecían rentabilidades colosales, medio punto por encima de otras sucursales. Bueno, eso siempre y cuando los clientes vinieran a raudales. Y de eso se encargarían, supuestamente lo harían, nuestros bancarios comerciales, expertos en juegos florales. ¿Me engaño? No, para nada, tacaño. La Bankia no engaña. Sus operaciones las avalan la Comisión de Valores y el Banco de España. Pero es que Pardiez ya no entraba liquidez. Estábamos bajo cero. No entraban clientes. Salían de estampida. Olvidando que no tenían garantía y pretendían pillar los pillos nuestro dinero, y se les dijo que esperasen sentados el socorro del Estado. A los tribunales ya fuimos. ¡Que no hay atajos! Sí que los hay, dar capotazos. ¡Qué corrida! Tuvimos de subalterno al fiscal general. Estuvo genial. Que muevan los atestados, que se nos juzgue. Pero si ya se nos juzgó y se sentenció y se dijo: las personas inculpadas... Perdón. Las personas inculpadas quedan libres de cargos, pues toda la culpa fue de reguladores abstractos que no percibieron riesgo financiero, ni engaño, ni patraña en vender participaciones preferentes en la ruina de las cajas para ruina de las gentes. Y sí, quedamos libres. ¡Libres!
¿Tarifano? No, hermano. Tarifana no. Yo no seguí creando tretas, sino haciendo milagros. Primero me fui a Santander, con el botín de mi ingenio, a sentarme en un gran banco, a esperar mi recompensa, mi premio. ¿Cómo dices? ¿Un bohemio? ¡Náufrago! Ah, pues mira, eso me gusta. Eso es lo que soy. Soy un náufrago bohemio y arruinado, que surca los mares. Tengo el síndrome del raposo apestado. Y más que manirroto, soy aventurero. Los varios predios fundí. Qué disgusto hay de mí. Arruiné carteras pecuniarias, financieras estrafalarias, inmobiliarias de vanguardia, todo eso y mucho más. Era un perder y no parar. Estuve a punto de irme por la escotilla. ¡Qué pesadilla! Así penaba Raposo por el mundo cuando vino el jefe. ¡Qué gracioso! Vino el jefe y me dijo: Raposo, no estés pesaroso, pues hay que salvar a España de lo público, porque el público vive en el error de creerlo todo suyo, y de cuyo, como eres experto en quiebras, te nombraré responsable principal de Economía y Hacienda. Y ahí, ahí sí que nos entregamos todos. ¡Qué orgía, patria mía! Bueno eres. Y acabé de privatizar las joyas de la corona. Desde Argentaria hasta Telefónica, Tabacalera, Repsol, Endesa. Que si pedí créditos para lo mío a Argentaria siendo vicepresidente segundo. Pues sí, los pedí. Pero como todos, ¿no? Yo también me doctoré en economía política. Y no lo olviden, mi situación era crítica. Tenía que reflotar mis empresas, que de deudas injustas estaban tiesas. Y además fui comendador por España en las juntas de contadores del FMI. Y finalmente fui superintendente gerente. Sí, señor, yo lo fui. No lo soñé. Bueno, tampoco el depositante soñó que era rico. Pues a su manera lo fue, ¿eh? Yo le pasé de gente corriente a cliente preferente. ¡A accionista! ¡Ay! ¡Qué artista! Pues sí, majete, soy un artista. Sobretasaciones. ¡Qué bellas canciones, eh! ¡Titulización! ¡Ay, qué gran invención! ¿Qué ideas tuvimos? Nosotros no perdimos. ¿Y el accionista? Pues sí. Se quedó sin numerario. ¿Y qué? ¿Acaso no te advertí yo de esto? Te lo dije y lo firmaste. Esto no lo soñaste. Aunque es verdad. Es verdad. La vida es sueño. Así pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Por si alguna vez soñamos. Y así haremos
pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Hora de morir. ¡Qué tristeza! Tener que dejar aquí tanta riqueza y no podérsela llevar a Santander. Con esta maravillosa actuación de nuestro compañero José Gamo, que realmente ha estado espléndido y maravilloso, adaptando aquel entremés como se ha hecho para todas nosotras y bueno, para este momento. En fin, muchas gracias. Esa normativa está, igualmente han establecido cómo tienen que utilizar las tasaciones que dicen en Tasa Madrid que hay que llevar a cabo, y de esta manera, generando esta normativa, han hecho que todos actúen para que funcione el mecanismo de la concesión ilegal de préstamos que ha desembocado en la situación actual de Caja Madrid. En la querella, esta primera, nos hemos, como siempre, bajo el mismo principio de ir a lo más sencillo debido a la dificultad que tiene ya de sí la tarea, nos hemos centrado en la cartera minorista, que son las casas de las que compran las personas. Es eso. Y en ella no están incluidas las promotoras. Eso no significa que la cartera minorista sea la causante en sí de la mayor cantidad de las pérdidas, ya que el 80% de estas han sido causadas por las promotoras y el 20% por la cartera minorista. Pero con la cartera minorista podemos comparar entre el precio de compra-venta y las tasaciones efectuadas y los préstamos dados. El problema que tenemos con las promotoras, además del acceso a la documentación, que es muchísimo más complicado, es el hecho de que venden elementos distintos, es decir, es un terreno, compararlo con un terreno construido, con lo cual el elemento de comparación es más complicado. Nosotros lo que hemos elegido es la misma casa, una compra-venta y el préstamo concedido. Y podemos ver claramente cómo esa casa en ese momento tenía un precio determinado, que era el precio de compra-venta, y cómo la tasación siempre era por encima. Para evitar el problema que se plantea a menudo, dice, bueno, pues eso a lo mejor es un chollo, y entonces, claro, vale mucho más la tasación que la casa. Hemos utilizado una visión, hemos cogido multitud de muestras y hemos visto como en todos los casos se da lo mismo. Es decir, no hay una casualidad, sino que es una orden sistemática de sobretasación. Por eso hemos centrado ahí el tema. Como sabéis, los bancos, nada más para pedir un crédito, lo primero que nos piden es qué crédito vamos a pedir, en qué casa queremos comprar. Y esos dos elementos ya ponen de manifiesto que conocían el precio, la diferencia que hay entre el precio de tasación y el precio real, ¿no? Y bajo esos elementos fácticos tan potentes, que son innegables, es al amparo de lo que estamos desarrollando la querella que hemos presentado, ¿no? Entonces, la estrategia nuestra es, igualmente, poner de manifiesto la esencia de la generación de las burbujas y cómo los bancos han ido generando más dinero del que tenían permitido generar. Que han hecho, es decir, cómo han ido dando más preso respecto a los bancos. Ya los banqueros no eran los propietarios de los bancos, sino única y exclusivamente los gestores de caudales totalmente ajenos a ellos, con lo cual los intereses que tenían eran distintos a los de esos bancos. Lo que hicieron fue estafar a esos banqueros, a los bancos, concediendo préstamos que tenían prohibido conceder porque se llevaban una comisión de esas concesiones. Su salario dependía de la cantidad de préstamos que diesen, tenían limitada esa capacidad de conceder préstamos y ellos la superaron para llevarse un beneficio de forma absolutamente delictiva. Eso lo llevaron a cabo
infringiendo las limitaciones que hay para la emisión de dinero a través de la deuda. Desde un punto de vista conceptual, los bancos pueden generar tanto dinero a través de la concesión de préstamos como riqueza se haya generado o genere, ¿no? De tal manera que haya más o menos el mismo dinero que la riqueza. ¿Eso cómo se hace? Por un lado, se controla, se intenta que la persona a la que se le concede el préstamo, a través de su trabajo, genere riqueza suficiente y devuelva ese dinero ya en forma de riqueza real, porque ha sido generada por el trabajo, y se equilibre el dinero dado y la riqueza generada. En caso de que eso no ocurra, se establece un sistema que es de garantías. Si esa persona no gana ese dinero, el banco recupera la riqueza presente que ha metido por el dinero a través de la garantía. En el caso de los inmuebles, pues son inmuebles, las casas que se compran. La burbuja inmobiliaria se ha generado a través de la concesión de infinidad de préstamos hipotecarios que no tenían por qué haberse concedido. ¿Y cómo lo hicieron? Lo que hicieron los banqueros fue sobretasar todas las casas y los inmuebles para conceder más dinero que el de la riqueza que se iba a generar. Digámoslo así. A través de la especulación, se genera mayor masa monetaria que riqueza. Una misma casa vale 5, luego vale 10, luego vale 20, luego vale 30, luego vale 40. Pero la riqueza es la misma, exactamente la misma casa. Lo que han hecho los bancos ha sido ir inyectando de forma ficticia más y más dinero al mercado inmobiliario para hacer que suban los precios de forma totalmente artificial. Y esto, como estaba explicando, se hace de la siguiente manera. Para conceder los préstamos hay unas tablas de riesgo, unas fórmulas matemáticas, en las que la tasación es una de las partes esenciales para ver si te conceden o no te conceden el préstamo. En el periódico 15M y Diagonal y en otros medios, aquí estamos tocando las entrañas del sistema. No es una querella cualquiera, realmente es una acción muy de fondo y eso es lo que queremos trasladaros. La importancia de esta acción, la importancia jurídica, política, económica de esta acción. Así que bueno, os dejamos. Luego, después de estas intervenciones, habrá una dramatización también muy importante porque de alguna manera recoge en lo que ha sido esa creación artística que se ha llevado a cabo en estos últimos años y una acción muy importante porque vamos a representar uno de los entremeses, una adaptación de uno de los entremeses de una época oscura en donde sus autores pues, nos han permitido poder adaptar ese texto concretamente al día de hoy. Así que bueno, muy contentas de estar aquí de nuevo en Economía Social. Gracias, bienvenida. Os echamos de menos. Hola, yo soy Pedro, perteneciente a la Asamblea de Tribunal Nacional de Justicia. En el tribunal lo que estamos buscando ahora de como forma más inmediata es demostrar el carácter delictivo del origen de la deuda bancaria hecha pública a fin de generar instrumentos de negociación en la quita de la deuda, ¿no? Es decir, demostrar que toda la deuda que ha provocado los recortes y todas las restricciones de derechos en el Estado español tiene un origen delictivo, como he dicho anteriormente, y que según las propias normas de la Unión Europea no tiene por qué ser devuelto. ¿Por qué medios estamos intentando conseguir esto? Nosotros lo que estamos haciendo en el Tribunal Nacional de Justicia es aprovechar toda la potencia que ha generado la movilización social y vertebrar un instrumento de canalización de la misma para concretarla en cuestiones muy concretas, ¿no? Valga la redundancia. En este caso hemos empezado hemos descubierto lo que es la esencia en la generación de las burbujas inmobiliarias. Como bien sabéis, la burbuja inmobiliaria ha sido una de las causas inmediatas, o la causa inmediata de la crisis que hemos tenido ahora, aunque hay otras muchas de carácter más profundo, pero la metodología empleada para estafar a la población ha sido la generación precisamente de esta burbuja. Nos hemos dado cuenta cómo había determinados elementos que había que estudiar. En primer lugar, cómo ya los propietarios no eran los
que dominaban la situación, eran los gestores. En este caso, lo que hicieron fue sobretasar los inmuebles para cuadrar esas fórmulas matemáticas de forma irregular, con unos datos falsos, y conceder préstamos que si no nos hubiesen concedido. La crisis se generó cuando se concedieron todos esos préstamos que tenían un riesgo mucho mayor que el que habían calculado inicialmente y se producen los impagos. Esos impagos hacen que los bancos entren en una situación de quiebra, digamos así, técnica. Lo que ha hecho la banca española ha sido después estafar los propios bancos. Cuando se han estafado por los banqueros, han estafado a la población, por ejemplo, con las preferentes, con las deudas subordinadas, ¿no? Una vez que han visto que se estaban perdiendo ellos el dinero, sacan las preferentes y la deuda subordinada. Igualmente también, a través de las cláusulas abusivas, van recuperando, estafando, ahora ya es la entidad, a la población, el dinero que les ha robado a ellos previamente los banqueros. Nosotros hemos interpuesto, tenemos previsto demostrar este origen de carácter ilegal en todos los bancos del Estado español, para empezar. Pero, y como comienzo, hemos empezado con Caja Madrid, porque era, digamos, el objetivo en el que teníamos más documentación, más información, y era el más factible para nosotros. Siempre empezamos por lo que ya es suficientemente difícil de conseguir los objetivos, entonces nos vamos a lo más sencillo dentro de lo que cabe. Y en Caja Madrid, además, lo que ocurrió, este proceso que hemos comentado anteriormente, como el banquero estafa al banco, el banco estafa a la población, luego hay un último periodo en esa estafa, en Caja Madrid en concreto, que es salen a bolsa y entonces así intentan conseguir más dinero, no pueden cubrir tampoco el boquete que tenían y finalmente rescatado. Y el Estado inyecta 18.000 millones de euros en el tema en Caja Madrid. Nosotros en la primera de las querellas hemos demostrado cómo en Caja Madrid hay una entidad central, que es la Caja Madrid en sí, y hay una tasadora que depende de esa entidad. Se han puesto de acuerdo los dirigentes de ambas, que son los mismos. El presidente de Caja Madrid hay una dependencia directa de Tasa Madrid sobre Caja Madrid, además de ser digamos, su cliente único. Igualmente es miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Navasco Cobian, uno de los, digamos, el que controla totalmente Tasa Madrid. Y luego tienen un control, directamente una relación absolutamente directa con los miembros de los riesgos de Caja Madrid, ¿no? Básicamente, Sánchez Barcó, que es el director general de riesgos y financiero de riesgos, financiero y de medios, perdón, y Vilches, que es el de riesgos, el director de riesgos. Entre ellos, lo que hacen fundamentalmente ha sido generar la normativa que tienen que aplicar en todas las sucursales. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy estamos de nuevo en una edición de nuestros domingos de economía en el Retiro. Como sabéis, esta es una acción que se ha llevado a cabo durante 5 años, con mucho éxito por parte de nuestras asambleas, y donde hemos podido explicar pues probablemente los debates y las acciones y los temarios más profundos que se hayan producido en estos últimos años y de interés económico y político para todas nosotras. Así que esta vez hemos invitado al Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, una asamblea que surge del seno de las asambleas del 15M, de la Acampada Sol, de los barrios y pueblos, y que realmente tiene una gran novedad con relación a cualquier otra asamblea, y es que ejerce una acción verdaderamente novedosa, porque esta vez, digamos, la acción se ejerce fundamentalmente contra los corruptos, contra los banqueros, contra los que han generado esta deuda que nos ha supuesto la esclavitud para todas las personas. Así que está con nosotros nuestros compañeros del TCJ, con los que obviamente hemos venido trabajando y participando para hacer esta acción. Intervendrán estos compañeros que también han estado trabajando las acciones y la movilización alrededor de las titulizaciones, contra las titulizaciones, y se explicará claramente lo que ha sido el contenido y el objetivo de esta querella, que ahora mismo estamos en un momento pues realmente decisivo, no por lo que va a pasar
por lo que vamos a conocer mañana, sino precisamente por lo que tendríamos que haber conocido ya, dado que el 17 de este mes se reunió ya la sala de la Audiencia Nacional para resolver concretamente si estima o no estima los recursos de apelación interpuestos por los banqueros contra la admisión a trámite de esta querella. Todo eso que tendríamos ahora mismo que saberlo, pues probablemente no nos enteremos hasta después de saber y conocer claramente los resultados de lo que pasará hoy. Así que nos explicarán los compañeros los efectos, las consecuencias que esto tendrá para todas las personas en este país, porque realmente con esta acción se está tocando, como hemos dicho en otros artículos, en el